hermanos, tengamos un feliz sábado. Antes de comenzar, vamos a pedir la bendición divina en esta mañana. Gracias, Padre Celestial, a esta hora por habernos traído de nuevo a estudiar tu palabra, a estudiar la palabra inspirada que tanto necesitamos en este tiempo de tanta confusión espiritual. Ayúdanos para que entendamos, comprendamos estos oráculos divinos que son verdaderos a la luz de tu palabra y a la luz de los escritos inspirados. Guíanos en esta mañana en Cristo Jesús. Amén. Vamos a avanzar, el tiempo ya es un poquito tarde, ¿verdad? Vamos hoy a continuar con la serie Cristología Adventista. Y vamos a estudiar el tema número 10. El tema número 10 que estamos viendo acerca de la humanidad de Cristo. Hasta hoy hemos concentrado nuestro estudio en 9 temas interesantes a lo largo de la historia acerca del tema de la naturaleza humana de Cristo dentro del adventismo. Vamos a ver hoy algo interesante. Bien, vamos a comenzar con lo siguiente. El libro Preguntas sobre Doctrinas, que ya estudiamos bastante la historia sobre él, y que ese libro es el que causó, digamos, un terremoto teológico dentro de la iglesia adventista. Es el libro que ha convulsionado al adventismo, es el libro que ha trastornado y pervertido las doctrinas, las enseñanzas de Cristo, la cristología, lo ha pervertido de una manera que todavía se sienten grandemente los efectos de este libro. Hemos hecho ese estudio, ¿verdad?, histórico. Hoy vamos a continuar viendo, en el tema de hoy vamos a ver las reacciones que hubieron contra ese libro y contra otros libros de esa tendencia que escribieron autores que creían esa posición teológica. Esas reacciones de los años 70, de 1970 hasta la década de los 70 hasta 1979. Pero antes de iniciar a comenzar a desarrollar esa parte, quiero recordarle o que recordemos en esta mañana que los principales redactores de preguntas sobre doctrina son estos dos señores que aparecen en la lámina. Son Leroy Froom, famoso, ¿verdad?, en el círculo adventista, hoy famoso. Leroy Froom es famoso, ¿por qué? Hoy, dentro de los adventistas. No tanto para muchos por sus contribuciones que tuvieron con algunos libros que escribió, digamos, de índole profética. Pero para otros, para la inmensa mayoría, es el principal causante de esa división que existe dentro del adventismo acerca de la nueva naturaleza de Jesús y otras enseñanzas como que la expiación había terminado en la cruz. Entonces, a él se le mira bajo esa perspectiva hoy en el mundo religioso, la inmensa mayoría. Otros lo miran, los que están dentro de la organización, como un gran contribuyente a la parte histórica del adventismo. Otro señor fue Roy Alan Anderson, pero el que más se destaca en cuanto a la cuestión herética o herejía es Leroy Froom, ¿verdad? Muy bien. Leroy Froom escribió un libro en la década de los 70. El libro se llamó Movimiento del Destino, en inglés lo escribió. Oiga bien, esto es importante, vamos a partir de ahí. Con este libro, Froom, ¿qué fue lo que consiguió? Consiguió tener más reputación, más fama de la que se le había dado cuando fue uno de los principales redactores de preguntas sobre doctrina. Con este desarrolló su fama, porque él había escrito, dice el escrito que tengo aquí, ese escrito, el primero es tomado de la Enciclopedia Adventista en inglés, la página 484, ya aparece la fuente. Este señor había escrito anteriormente
antes de escribir este libro, que es famoso este libro, no famoso por las contribuciones que hizo al adventismo, sino famoso por las desgracias que ha traído al adventismo. Así miremoslo, hermano, verdaderamente. Este libro, muy tendencioso, igual que Preguntas sobre Doctrina, un libro. Por eso la profeta, estoy recordando una cita, pues, que me estoy acordando ahorita, cuando ella dijo que se iban a escribir en la apostasía Omega, dijo ella que se iban a escribir libros de nueva orientación. Muchos hemos pensado que solo Preguntas sobre Doctrina. No, hermano. Después de Preguntas sobre Doctrina se escribieron, autores adventistas, escribieron otros libros de nueva orientación, con la nueva posición teológica acerca de la naturaleza humana de Cristo. Entonces, este libro fue muy tendencioso y muy destructivo. Y este libro, como decía anteriormente, lo hizo a él, al Leroy Froom, tomar más reconocimiento. Lo hizo ser llamado como un erudito, como un famoso historiador. Es verdad que él había escrito unos libros que no son malos libros, 4 tomos que están en inglés, La fe profética de nuestros padres, son muy históricos. Y otro libro que se llamaba La fe condicionalista de nuestros padres. También son libros muy históricos. Pero después lo que sorprende es que en este libro, dice él que tuvo la aprobación, mire lo que habla él, tuvo la aprobación en los más altos niveles de la iglesia. O sea, que este libro lo aceptaron igual que Preguntas sobre Doctrina. Ya Preguntas sobre Doctrina tenía mucho de haber sido aceptado desde el año 57, aquí estamos en el año 70, 71, que se escribió este libro. Ya tenía más de 15 años Preguntas sobre Doctrina cuando él escribe este libro. Y es para darle a Preguntas sobre Doctrina como más fuerza internacionalmente, que lo escribe, como para apoyarlo, como para confirmarlo, como para darle mayor fuerza a esa enseñanza herética. Y ahí él, en ese libro habla, dice, este libro tuvo la aprobación, dice, de los más altos niveles de la iglesia, los grandes líderes de la iglesia, dice, lo aprobaron, dice. Y dice que cerca de 60 de los más componentes eruditos, los 60 grandes hombres adventistas de ese tiempo, y una docena de especialistas en esos temas aprobaron, dice, los contenidos de este libro. O sea, que él estaba prácticamente como gozoso por haber escrito ese libro. Vamos a continuar, sí. El pastor Ralph Larson, que hemos hablado de él, en el libro La palabra se hizo carne, un erudito que creía, como hemos venido diciendo, en la posición correcta. Estamos hablando de la naturaleza humana de Jesús, ¿verdad? Ahí dice el pastor Larson, en ese libro, que en 1971, otros dicen que en 1970, ¿verdad? En el 71 dice, Leroy Froom publicó, como lo dije anteriormente, Movimiento del Destino, en el cual dice el doctor que leyó bien este libro, más bien lo refutó también con sus escritos, dice ahí el doctor que en el cual dice que hablando de Movimiento del Destino, Froom informa de la aceptación de muchos miles de estudiosos, de mucha fe, de muchos países, del libro Preguntas sobre Doctrina. Entonces, quiero explicar, ¿qué es lo que hace Froom con este libro? Con este libro él comienza a publicar y decir, bueno, tenemos 15 años de haber publicado Preguntas sobre Doctrina. Y este libro, dice, aquí lo anuncia que es Preguntas sobre Doctrina, ha tenido la aceptación, dice, de muchos pastores, muchos eruditos, muchos estudiantes de otra fe, de los evangélicos, los protestantes, dice, y en muchos países poniendo en grandes preguntas sobre doctrina. Es decir, estaba exaltando aún más Froom la herejía más alta. Miren cómo es, desde ahí viene la desgracia del adventismo hasta hoy. Esta herida no se ha sanado, hermano. Esta herida no se ha sanado. Vamos a continuar, sí, que me estoy adelantando. Aquí Froom presenta, dice, en este libro, Movimiento del Destino, un resumen de aquella parte de la declaración que aparece en la sección con el encabezamiento acerca de la naturaleza humana de Jesús. Tomó la naturaleza sin pecado de Adán antes de la caída, en el libro Destino del Movimiento del Destino, ¿verdad? Bien.
¿Qué presenta Fromm en ese libro? ¿Qué es lo que presenta? Aquí lo presenta, aquí tenemos la fuente del doctor Surcher, James Surcher, en Tocado por Nuestros Sentimientos, en la página 98 él comenta lo que Fromm presentó en ese libro. Este erudito adventista presenta lo que Fromm presentó en ese libro de Movimiento del Destino. Dice, en Movimiento del Destino, Fromm presenta las principales doctrinas adventistas en el marco de su desarrollo histórico. Comienza él, porque él era historiador, comienza a hablar de la historia adventista. Dice que él deseaba restablecer la verdad sobre la naturaleza humana de Jesús. Dice, con estos libros voy a dar crédito a la nueva posición, a la posición correcta de la naturaleza humana de Jesús. Y dice, porque él no estaba de acuerdo, dice, con esa minoría antigua. ¿Cuál es la minoría? Elena White y los pioneros. Él no estaba de acuerdo con Elena White y los pioneros, la minoría antigua que habían presentado falsos conceptos, oiga bien, falsos conceptos acerca de la naturaleza humana de Cristo. Miren que el libro más tendencioso y más diabólico. Aquí lo está comentando un erudito, hermano, no soy yo esto, ahí está la fuente, un erudito adventista, de la misma iglesia adventista, ni siquiera Surcher, nunca Surcher se separó, este doctor que está escribiendo de la iglesia adventista y le está diciendo, y él habla en su libro, la verdad demuestra. Sigo leyendo. Dice que él no estaba de acuerdo, pues entonces, ¿qué es lo que hace Fromm en este libro, Movimiento del Destino? ¿Qué es lo que hace? Miremos bien qué es lo que hace él, repite los conceptos de la revista Ministry. ¿Y de quién? En 1956, y de Preguntas sobre Doctrina. Ya estudiamos eso. Recordemos que en la revista Ministry, en 1956, antes que se escribiera Preguntas sobre Doctrina, recordemos que Anderson, que era el editor de ese momento, que es el otro que escribió, otro autor de Preguntas sobre Doctrina, ahí Anderson presentó la herejía abierta acerca de la naturaleza humana de Cristo. Entonces, él toma de nuevo esas citas que están en las revistas Ministry, en las Preguntas sobre Doctrina, ¿verdad? Él las toma y presenta muchos trazos, muchos párrafos, algunas citas, y vamos a ver después cómo las manipula. Oigamos bien. Dice, para demostrar él, en este libro, que Jesús asumió una naturaleza impecable, en este libro, Movimiento del Destino. ¿Qué es lo que trata de demostrar Fromm? Igual que Preguntas sobre Doctrina, trata de seguir demostrando y diciendo que Cristo vino en naturaleza humana perfecta y no caída, como predicó Elena White, como predicaron los pioneros. Y dice algo más. El propósito, dice, Fromm, a propósito, al escribir, omitió lo que contrariaba su tesis. Él no fue a las fuentes de Elena White, como él era historiador, pero él es bandidense, es una bandidencia, aquí lo digo públicamente. Él tomó lo que le convenía de Elena White, pero lo distorsionó, le dio otro sentido. Y sigamos leyendo, lo mismo hizo en Preguntas sobre Doctrina. Cuando tomó la carta Baker, que estuvimos mirando los trazos, pedazos de la carta Baker, y distorsionó, cambió las palabras, igual estaba haciendo en este libro. Miren qué maraña más grande está. Sigamos diciendo, sigo leyendo porque el tiempo, hermano, es oro ahorita. Para quedarme explicando más, esto es historia, solo voy a ir un poco rápido. Algunas referencias que él presentó en este libro, oiga bien, dice, lo está diciendo un doctor en teología, especialista, maestro de, por así decirlo, para que me entiendan, maestro de pastores, Surcher. Esto lo está diciendo y lo está comentando lo que hizo Fromm. Mire lo que dice. Algunas referencias presentadas en este libro fueron presentadas fuera de su contexto de Elena White. La tomó y la situó fuera del contexto, agarró esta cita aislada, este pedacito, y
lo adjuntó. Y también no solamente presentó citas fuera de su contexto, o títulos que distorsionaban el significado de las declaraciones hechas por el autor. ¿Por qué? Él no solamente toma a Elena White, tomó de algunos autores. Él tomó de Waggoner y cambió, Waggoner, otro escritor adventista que ya lo vimos, y cambió, y de Jones creo que también, y creo que de Prescott, de uno de los tres o de los tres, y lo distorsionó. Ahora, dice Surcher, no disponemos espacio para examinar en su libro, este es un libro, todos los problemas contenidos en Movimiento del Destino, unos pocos detalles bastarán. Entonces él comienza ya a dar detalles. Y la pregunta que hace primeramente el doctor Surcher, dice, ¿por qué Fromm, dice, sistemáticamente ignora, dice, ¿por qué ignoró, dice, las declaraciones de Elena White, dice, en los escritos acerca de la naturaleza pecaminosa? ¿Por qué él no las puso aquí? Cuando dijo Elena White muchas veces, casi no sé cuántas veces, ¿verdad? Como 400 veces habló sobre este tema, pero no sé cuántas veces repitió el término naturaleza pecaminosa, fueron muchas. ¿Ve? Entonces dice, ¿por qué no hizo eso? Dice, ¿y por qué tomó otras cosas a su conveniencia y las distorsionó? Esto es lo que quiere decir Surcher. Sigue Surcher hablando en la página 99 de su libro. Otras omisiones que él hizo en este libro, que son tan inexplicables, otra cosa que él omitió, que él no escribió ahí, que requieren regresar los orígenes del desarrollo de una doctrina crucial como la justificación por la fe, en el contexto de los pioneros que la proclamaron. ¿Qué es lo que hace Surcher? ¿Qué es lo que hace Fromm? Dice el doctor Surcher. Acerca del mensaje de justificación por la fe del 88. ¿Qué es lo que hace? Lo distorsiona, no lo presenta en su debida forma como fue. Lo distorsiona, lo cambia totalmente y eso mucho... Ese distorsionamiento, el mensaje del 88, hasta hoy, hermano, hasta hoy, dentro de la iglesia, dentro de los muchos pastores que han sido educados en esta línea, creen lo que Fromm escribió. Oiga bien, como Fromm contó el mensaje del 88 porque él era historiador, hasta hoy. Dice que él pasó por alto, dice, a A.T. Young, Alonso Trevi Young, casi no lo mencionó, que era luego él y Waggoner fueron los principales, no lo menciona Young. Lo único que menciona de Jones, de A.T. Young, dice, él apostató, él, como quien dice, él se perdió. Como quien dice, ese escrito no sirve. Así ni más ni menos. Y dice que guardó un completo silencio acerca del tema del movimiento, de la doctrina del movimiento de la carne santificada en el año de 1900, que lo estudiamos aquí, cuando Elena White condenó ese movimiento, porque ahí estaban predicando contrario a la naturaleza humana de Jesús, estaban predicando. Y él lo condenó, y él no lo mencionó, no mencionó ese hecho, para nada, no dice que guardó silencio. O sea, todas esas son astucias del enemigo, sutileza que utilizó el enemigo. Miremos lo que escribe en este libro más, en el tema ya directo de lo que es la naturaleza humana de Jesús. Tiene un título él que dice que Cristo tomó la naturaleza no pecaminosa de Adán antes de la caída. Un título, mire qué título más tendencioso y más maléfico. Lo contrario, él como título pone, tomó la naturaleza no caída, pues. No pecaminosa de Adán antes de la caída, comienza a describir. Aquí lo desarrolla, lo describe el pastor Larson, otro erudito. En su libro La palabra se hizo carne. Estos hombres, Surcher, Larson, fueron hombres defensores del adventismo, hermano. Dice, durante su encarnación, él permaneció como representante del hombre, dice Fromm, tal como Dios lo creó, dice. Estoy refiriéndose a Adán. Como segundo Adán. Como segundo Adán, él comenzó donde el primer Adán comenzó. Él pasó sobre el terreno donde Adán cayó y él, Cristo, redimió la falla pues, de Adán. Esto que viene es importante. Él tomó la naturaleza, pero no la pecaminosidad del hombre. Oiga bien, subrayado. Él derrotó a Satanás en la misma naturaleza sobre el cual en el Edén Satanás obtuvo la victoria, contrario. ¿Qué más? Él no participó en lo más mínimo en su pecado. Él estaba sujeto a esto que viene es importante, él estaba sujeto a las enfermedades y debilidades a través de las cuales el hombre está rodeado. Pero no tenemos que tener duda
en relación a la perfecta impecabilidad de la naturaleza humana de Cristo. Esa palabra impecabilidad, él la agregó. Esa palabra él la agregó. Dice, en el original no está así, pero no tenemos que tener duda en relación a la perfecta impecabilidad de la naturaleza humana de Cristo. Dice, perfecta impecabilidad, la naturaleza humana de Jesús era pecaminosa. Elena White muchas veces lo montó, y los pioneros y muchos, que era pecaminosa. Que él no pecó es otra cosa, que era caída, y aquí está mostrando lo contrario. Él no tuvo las propensiones del pecado. Estas son las declaraciones fundamentales, dice Larson en su libro. Sigamos con el mismo tema. Dice, sigue Frum. Cristo fue como Adán antes de la caída. Mire que claramente lo dice. Cristo fue como Adán antes de la caída. Claramente otra posición teológica, y esa es la que permanece en los mayores círculos hoy del adventismo. Aunque hay su remanente hoy. Es poco, sí. Los que creen, los eruditos, y los que creemos en la posición correcta, histórica, adventista, acerca de la naturaleza humana de Cristo. Pocos. Siempre Dios tiene un pueblo, un remanente, que es poquito. Lo que creemos la verdad siempre ha sido, a lo largo de la historia, poquito. La inmensa mayoría no dentro del pueblo de Dios. Bien, no voy a leerlo esto literal porque tengo mucho que recorrer, mucho material. Aquí dice de que ni por un momento hubo en él una propensión maligna, dice, y ahí habla pues de que no pongamos, igual toma la carta de Baker, vuelve a tomarla aquí, en ese libro él, en Preguntas, en Movimiento del Destino, vuelve a tomar parte de la carta Baker y le da un sentido diferente, un significado, una interpretación diferente con el propósito con el cual fue escrita la carta. Dejemos ya a Frum, dejemos ya el distorsionamiento que ha hecho, ahora vamos a ver a las reacciones a la nueva cristología. ¿Cuáles fueron las reacciones? ¿Quiénes reaccionaron? Eso es lo que vamos a ver, pero primero vamos a ver un pasaje bíblico. Judas, versículos 3 y 4, vamos a leer en la Biblia. Dice, amado por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándonos, ¿a qué dice? Que contendáis ardientemente por la fe que ha sido dada una vez a los santos. Oiga bien, y sigue el texto, ¿verdad? Dice Judas, que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Alguien que ya conoce el mensaje verdadero y mira a otro, o otro que está predicando el mensaje falso, ¿qué es lo que tiene que hacer? Quedarse callado, guardar silencio. Así dice esta cita. Guardar silencio. ¿Qué haríamos nosotros en guardar silencio si alguien está hablando contrario a lo que dice la Biblia? ¿Qué haríamos? ¿Qué pasaría? Somos culpables. Estamos apañando lo que él está diciendo, estamos aprobando lo que él está diciendo. Oiga, y Pablo es enérgico en Gálatas. ¿Qué dijo Gálatas? Que el que predicara otro evangelio, que existe solo un evangelio, que el que predicara otro evangelio, ¿cómo era considerado? Anatema. Anatema. ¿Y qué dijo Juan? Que el que predicara contrario a la naturaleza humana de Cristo, primera Juan 4, del 1 al 3, ¿qué es lo que dice? Que era un anticristo. Qué terrible esto, hermano. Un anticristo. Si nos quedamos callados y conocemos la verdad, estamos cimentando más la creencia de ese anticristo. Así lamentablemente lo llama la palabra de Dios, no lo llamo yo. Entonces, hermanos, vamos a las reacciones que tuvieron algunos eruditos adventistas en esta década, en la década de los 70. Lo voy a mencionar con nombres y apellidos, 4 o 6, pero 2 fueron los más prolíferos, los más que se opusieron ardientemente con sus escritos, con sus libros. Un poquito rápido, dice que la influencia de la nueva teología fue creciente, porque preguntas sobre doctrina se comenzó a divulgar, se comenzó a estudiar en las universidades, a darle clases a los nuevos pastores que predicaban, ya venían con esa tendencia, los nuevos pastores a nivel mundial, también con el libro Movimiento del Destino,
Cuando escribieron ese libro, Movimiento del Destino, vino la reacción de muchos pastores adventistas, teólogos adventistas. Y aquí está. ¿Cómo comenzaron? Dice que comenzaron a reaccionar enérgicamente. Se habían quedado en silencio muchos años. Muchos se quedaron en silencio, pero después vino la reacción después del libro Movimiento del Destino. Y comenzaron a hacerlo a través de qué órganos de comunicación, a través de los órganos oficiales o canales oficiales de comunicación de la iglesia. ¿Cuáles fueron esos órganos o canales oficiales de la iglesia? Lo hicieron a través de publicaciones en la Review and Herald, la revista adventista, a través del Instituto de Investigaciones Bíblicas, a nivel de la Conferencia General y a través de la Escuela Sabática y muchos libros. Ya comenzaron ellos a escribir libros con la nueva posición. O sea, que en esos tiempos, en los 70, hubo como una guerra teológica y esa guerra ha persistido. Uno decía una cosa, el otro decía, mira, así ha estado el adventismo. Es un distorsionamiento, es un problema serio que ha habido. Vamos a leerse un poquito. Aquí este pastor David Fielder, en el libro del Adventismo y Walter Martin, ese libro, en la página 11 que escribió Fielder. A principios de la década de los 70, de 1970, el tema de la naturaleza de Cristo se convirtió una vez más en el foco de los editores, dice. A partir de ahí, los editores. Era de esperar que también surgieran discusiones acerca de los temas de la santificación y perfección del carácter. Esto fue exactamente en que los editores de la revista Review and Herald, o revista adventista, se propusieron hacer cuando dedicaron el número del 16 de mayo de 1971 al tema de la santificación por la fe. Autores como Mervyn Maxwell, quiero pararme un poquito ahí. ¿Quién fue Mervyn Maxwell? Ya murió en 1999, creo que murió Maxwell, por ahí. Este Maxwell, hay libros que están escritos que todavía los preservamos algunos. Maxwell escribió algunos libros proféticos. Creo que él escribió algo sobre Daniel y Apocalipsis, creo que tiene dos tomos. Y hizo otras escrituras. Él fue también erudito, profesor, doctor en teología, en historia eclesiástica, y daba clases en la Universidad de Andrew y en el Seminario Teológico Adventista. Este señor, este fue uno de los que reaccionó. Otros fueron Don Neufeld, también un erudito, George Vanderman, pero aquí están en azul, están los dos más, por así decirlo, los que se opusieron más ardientemente contra la posición falsa acerca de la doctrina de la naturaleza humana de Cristo. Fueron Herbert Douglas, que murió ahorita en el 2014, y Kenneth Booth, que murió en el 2008 todavía. Estos dos señores ya están muertos, pero sus escritos hablan. Estaban de acuerdo en que la santificación, y ellos nunca se salieron de la iglesia. Ahí estuvieron, y no lo sacaron con las nuevas tendencias, porque como estaban los dos grupos, estaban de acuerdo en que la santificación por la fe, ellos, dice, significa, en resumida cuenta, victoria sobre el pecado en esta vida, contrario a lo que dicen la nueva teología. ¿Qué dice la nueva teología? Que en esta vida no podemos vencer el pecado. Hasta que Cristo venga, vamos a vencer el pecado. Eso dice la nueva teología, o la nueva posición teológica. Ellos no. Ellos defendieron la teología correcta, la teología antigua y la teología correcta acerca del tema del pecado. Que sí se puede vencer el pecado en esta vida, como Cristo lo venció, en la misma naturaleza que Cristo venció, nosotros también podemos vencer. Eso es lo que escribieron ellos. Y eso es lo que refutaban ellos en sus escritos. Fueron grandes escritores y grandes teólogos estos. Y aquí aparecen los cuatro más, pero dos de ellos, los que están en el centro, son los dos más categóricos, que se opusieron abiertamente y fuertemente a todas esas tendencias teológicas distorsionantes de la naturaleza humana de Cristo. Son Thomas Davis, y todos ellos fueron, los tres primeros fueron escritores de la Review and Herald. Fueron escritores de la Review and Herald, los tres primeros. El otro ya sabemos que fue un teólogo, y todos ellos, Douglas fue profesor. Por ejemplo, Douglas fue también un doctor, vamos a leer su biografía un poquito, fue un doctor en teología, y él fue director de Universidad Adventista, donde también educaban a pastores, él de teología, o sea, que era un hombre
que tenía muchos estudios, pues, pero lo utilizó para el Señor. Aquí están, ellos se opusieron, eran líderes de la iglesia, se opusieron, dice, referente a lo que se presentó en ese libro de Preguntas sobre Doctrina y en el libro de Movimiento del Destino. Aquí está la biografía de Douglas, no la voy a leer literal, solo así rapidito. Es un doctorado en teología, dice, en 1964. Del 54 al 57 Douglas escribió, oiga bien, escribió comentarios para 5 libros y sirvió, ¿saben una cosa? Herbert Douglas fue uno de los autores de los comentarios bíblicos adventistas, esos 7 tomos que tenemos hoy estudiamos, él fue uno de los editores, ese señor de la Review and Herald, uno de los editores fue él, o sea que es un hombre en teología, se les opuso. Siempre Dios tiene a alguien, como en el tiempo de la Reforma, Martín Lutero fue un teólogo también que se opuso a la teología católica. Y siempre Dios ha tenido hombres grandes para que también ellos, con la destreza que Dios le da y la sabiduría que Dios le dio, que Dios les da a cada uno de esos hombres, puedan defender la verdad ardientemente. Vamos a seguir viendo un poquito aquí acerca de la biografía de Douglas. De 1967 a 1970 se desempeñó como presidente del Atlantic Junior College, esa es una universidad famosa donde de teología, daban clases de teología, preparación académica, pastoral, todo eso. Y después de 1970 a 1976 fue editor asociado de la revista Review and Herald, ahí donde escribió él. La Review and Herald es la revista oficial adventista a nivel del mundo. De 1979 a 1985, dice que él estuvo en la Pacific Press Publishing. ¿Cuál era la Pacific Press Publishing? Donde elaboraban los libros de Elena White. Él estaba ahí, fue vicepresidente ahí, donde elaboraban todos los libros, los editaban los libros de Elena White, ¿verdad? Ahí estuvo él. Y hay muchos, ¿verdad? Dice que, bueno, él fue defensor de la teología de la última generación. Uno de los libros que lo venden todavía, él tiene muchos libros en inglés que no fueron traducidos al español, solo algunos, ¿verdad? Pero uno de los libros que lo venden en español, que lo venden todavía, se llama Mensajera del Señor. Todavía lo venden en las librerías adventistas, del pastor Douglas. Es muy lindo ese libro. Ese libro muchos lo tienen en español, muchos adventistas lo han leído. Después vamos con Kent Wood. Kenneth Wood es otro que fue editor de la Review and Herald, dice, es conocido, dice, por su apoyo a las opiniones tradicionales de la teología adventista, ¿ve? Incluyendo la naturaleza humana post caída de Cristo. Muy bien, tocado por nuestros sentimientos, el doctor Surcher, ahí en la página 101 y 102, dice Surcher, después de la muerte de Francis Nichol fue un editor de la Review and Herald también, junto con Kent Wood, y después que él muere, queda Kent Wood de director y pasan como ayudante Herbert Douglas. Y después de que muere Nichol, que también participó en los comentarios bíblicos adventistas en 1966, dice que Kent Wood Kent Wood era su asociado, su ayudante, pero cuando él muere se volvió el jefe, el director de la Review and Herald. Entonces, él nunca cesó en esa revista, oiga bien, el tiempo que él estuvo, nunca cesó en esa revista de recordar la enseñanza histórica de la naturaleza humana de Cristo. ¿Desde qué año tuvo él? Del 66 al 82, durante todos esos años, él miraba que todo el mundo, pero él escribía la posición correcta. Y ahí él llamó a 2 ayudantes para que le ayudaran, a Thomas Davis en 1970 y a Herbert Douglas, que hemos hablado de él, los llamó y ellos se unieron. Douglas y él formaron un dúo, como quien dice, el dúo perfecto, fueron ni más ni menos como Lutero y Melanchthon, para contrarrestar las herejías, ellos dos, la posición teológica incorrecta, ¿verdad? Dice que ellos defendieron
la verdad, oponiéndose sistemáticamente a la enseñanza presentada, se opusieron a preguntas sobre doctrina y se opusieron al libro Destino, Movimiento del Destino. Se opusieron abiertamente con sus escritos. Y Douglas, dice Schurcher en la página 102, Douglas dice, asumió, dice, una firme defensa contra los nuevos puntos de vista adventistas. Él era conocido como un teólogo equilibrado y respetado profesor de Biblia, Douglas. Habiendo servido como presidente del colegio Union Atlantic. Dice que él se volvió, cuando lo llamaron a la Review and Herald, se volvió, dice, conocido como uno de los más ardientes defensores, Douglas. Para mí Douglas es el más ardiente defensor de todito. Douglas como uno, por lo que he leído de él, de los más ardientes defensores de la posición histórica por la Sariana. Otros fue Andreasen, pero fue en el de preguntas sobre doctrina, un poco antes que él. En el año 75, ¿qué hizo Douglas? ¿Qué escribió? Ya estaba en la Review and Herald, Douglas. Esto es pura historia, hermano. Yo sé que a algunos de ustedes tal vez los aburre, pero no nos debe aburrir, hermano. Tenemos que conocer esto y tenemos que conocer. Aquí en la historia que se desenreda, ¿cuál ha sido el enredo que ha habido entre el adventismo y cuál es la herejía? Si esto no lo sabemos, hermano, nunca la mente nuestra va a estar en tiniebla. Esto tenemos que conocerlo. En 1975, ¿qué escribió Douglas? ¿Verdad? Ralph Larson lo escribe. Dice Douglas, dice que ahí escribió Douglas que el asunto histórico respecto a la naturaleza humana de Cristo, según expuesto en el deseado de toda la gente, dice Douglas, lo que esté en el deseado de toda la gente, dice Douglas, escribe, esa es la posición correcta, dice. No lo que está en preguntas sobre doctrina. Dice. Preguntas sobre doctrina contraria al deseado de toda la gente, Elena White, eso quiere decir Douglas ahí en ese escrito. Y dice, nosotros no podemos aceptar eso, ¿ves? Porque no está de acuerdo, preguntas sobre doctrina, con el consejo de Elena White. ¿Qué le parece? Al llegar a la Review and Herald, Douglas predicó una serie de artículos. Y aquí aparece, ¿verdad?, la fuente, en 1971, el 23 de diciembre, en la Review and Herald, dice, en aquella primera Pascua, está escribiendo él, en 1971, Review and Herald, ahí está la fecha, Douglas. En aquella primera Pascua, dice, hablando en tiempos de Cristo, los jubilosos ángeles sabían que el dramático momento había llegado en tiempos de Jesús, ¿verdad? Su amado Señor había entrado personalmente en la batalla, era para la muerte de Jesús. Él, Jesús, probaría que lo que él requiriera del hombre caído sería realizado. Está diciendo Douglas aquí que Jesús iba a probar, iba a demostrar que se puede vencer el pecado en naturaleza caída, porque él lo iba a probar y lo iba a demostrar. Y él con eso estaba diciendo que el hombre puede hacerlo, al igual que él, en la misma condición, en la misma naturaleza del hombre, puede vencer el hombre en esa naturaleza caída, puede vencer el pecado, puede vencer la tentación. Eso es lo que argumenta Douglas ahí. Y después dice mismo en el 30 de diciembre, un poco después, ¿verdad?, de 1971, dice él, en el segundo editorial, otro editorial, Douglas explica por qué Cristo tenía que tomar sobre sí mismo la naturaleza caída del hombre. Miremos lo que dice aquí. Todos los otros pasos en el plan de salvación, incluyendo la restauración de los fieles durante los tiempos del Antiguo Testamento, dependían totalmente del éxito que Jesús tendría como coparticipante en la arena de la tentación. Todo dependía, como quien dice, de Jesús. La salvación de todo, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, todo dependía de Jesús. Y después dice, pues si Cristo, ante el expectante universo, esto es importante, no venciese bajo las mismas condiciones que todo hombre precisa enfrentar, entonces, dice él, llega a la conclusión, ningún hombre podía vencer, pues. Mire qué tremendo eso. ¿Qué es lo que dice él aquí? Bueno, dice, todo dependió de Jesús, dice, del sacrificio de Jesús. Así como él venció, dice, él espera que el hombre también venza. Por eso dice, porque estábamos en las mismas condiciones. Como Cristo enfrentó al diablo, en la misma condición la enfrenta el hombre. Entonces dice, así como Cristo venció, dice, nosotros también podemos vencer.
Eso es lo que, mire qué tremendo el mensaje de Douglas. Sigue Douglas, ya ahora en la Review and Herald el 6 de enero del 72, el último artículo de la serie, Douglas mostró que el hombre puede vencer la tentación conforme al ejemplo de Cristo. Y aquí dice, como sustituto del hombre, Jesús, Él probó que se podía vivir sin pecar. Como sustituto del hombre, nosotros, dice, también podemos vencer como Cristo venció, dice. La posición correcta. Y menciona el deseado de toda la gente, palabras de la página 389, ahí lo menciona. Jesús, dice, no se valió de ninguna ventaja que no esté disponible para cada ser humano. ¿Por qué dice? Jesús venció porque era Dios. No, Jesús no utilizó nada divino para vencer. Eso es lo que está diciendo Douglas. Jesús venció en la misma condición, no tenía ninguna ventaja sobre nosotros. Él era divino, pero nunca usó su poder divino para vencer el pecado. Sigo leyendo porque únicamente, ¿qué fue lo que le ayudó a Jesús para vencer? Su fe. Creer en Dios, depender de Él, dice. Depender de Él. Dios le enviaba a su Espíritu Santo y eso es lo que lo mantenía y por eso venció su triunfo sobre el pecado. Entonces dice, ya concluye, dice, la victoria y la obediencia de Cristo es la del ser humano. La de un ser humano. ¿Y qué pasa? Dice, cuando predicamos o creemos lo contrario, dice. Cuando le conferimos a su naturaleza humana un poder que no le es posible al hombre poseer en su conflicto contra Satanás, la otra posición, ¿qué pasemos? Destruimos la integridad de su humanidad. Si creemos que Cristo vino en naturaleza perfecta, dice, destruimos la integridad de la humanidad de Él, porque Él no va a ser nuestro ejemplo. Porque yo no puedo vencer porque Él trajo la ventaja de que Él era su naturaleza, era no pecaminoso. Sencillamente, hermano. Entre 1971 y eso fue en la Review and Herald, él estuvo atacando ahí la Review, la nueva teología en la Review and Herald. Después le dan chance, permiso, mire cómo es, que él prepare la escuela sabática a nivel mundial. ¿Saben ustedes lo que es preparar la escuela sabática a nivel mundial? Dice, prepárenla ustedes. Este trimestre que va a hablar, se va a hablar acerca del tema de la encarnación de Cristo. Mire, Dios permitió eso, prepárela usted. Y comenzó Douglas, oiga bien, a publicar los editoriales que llamaban la atención de la naturaleza humana caída de Cristo. Y daba, dice, razón de por qué él tuvo que tomar esa naturaleza. Y cuando le preguntaron a Douglas, ¿por qué escribía esos editoriales? Le dice, ¿por qué? Los eruditos mismos, los compañeros, ¿por qué escribí eso, ole, tanto? Aquí está, mire, obviamente, dice, eso se volvió un punto de encuentro o bandera para muchos que pensaban nunca más poder ver la verdad impresa. Muchos de ellos pensaban que preguntas sobre doctrina de destino del movimiento iba a prevalecer y iba a arrasar todo. No, pero Dios siempre tiene un remanente como tuvo a Elías, como tuvo a Juan el Bautista, como ha tenido en todas las edades, como tuvo a Noé. Siempre en este final del tiempo tuvo para defender la verdad. Eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos, hermano. No nos quedemos callados con las herejías. Hay que hablar y defender la herejía. Hay que escribir lo que podamos escribir también. Artículos y distribuirlo. Eso es lo que Dios quiere. Lo que hicieron estos hombres. Quiere que nosotros lo hagamos en la medida que nosotros podamos hacerlo. Sigo leyendo porque no me da tiempo para explicar tanto. Dice Douglas cuando le hicieron la pregunta, yo, dice, simplemente quería dar un soporte, un sustento, dice, más rico al punto de vista que fue prominente en la historia de nuestra iglesia. Yo quería hablar, dice Douglas, lo que la historia de nuestra iglesia lo ha publicado, lo que nuestros pioneros hablaron, lo que la profeta habló, eso quería hablar yo, que esa es la verdad. Eso es lo que está diciendo Douglas aquí. Y aún, dice, lo es en la vida y pensamiento de muchos hermanos en la conferencia general. Dice. Uno de los conceptos que Douglas desarrolló en sus editoriales tenía que ver con la última generación de los 144,000, porque la última generación, ese es otro tema, era grandioso, de la última generación que son los 144,000 que dicen que ellos van a llegar a un momento que van a dejar de pecar
y van a ser como un Cristo en miniatura. Ese es un tema muy especial, hermano. Ese tema también Douglas lo desarrolló, al igual que Andreasen, y creo que Jones también hablaba sobre este tema. En la Review and Herald del 6 de enero de 1972, la fe de Jesús produce el carácter de Jesús. Esa es la meta de todos aquellos que desean tomar parte en aquella extraordinaria demostración, dice, de un vivir semejante al de Cristo en la última generación adventista. Esta que viene es tremenda. La última generación de los que guardan los mandamientos de Dios, adventista y la fe de Jesús, disipará para siempre todas las dudas remanentes sobre si la voluntad del hombre, unida al poder de Dios, puede alejar todas las tentaciones de servir al yo y al pecado. ¿Qué está diciendo ahí? Que el pecado, que en el tiempo de la angustia más grande, que en el tiempo de angustia, los 144,000 van a reflejar plenamente la imagen de Jesús, porque ahí van a dejar de pecar. Ellos. Oiga bien, qué interesante esto, hay que estudiar bien eso, hermano. Se los anuncio nada más eso. A través de la escuela sabática, ahí dice que en el año 74, ahí está el primer trimestre de la lección de escuela sabática del año 74, y ahí Douglas dice, utilizó varios títulos, por ejemplo, Cristo nuestra justicia para el primer trimestre, el problema de la naturaleza humana de Jesús es tratado bajo el título El justo Jesús, y dice que él toma en esas escuelas sabáticas, él toma citas de Elena White. Aquí tomó una en el volumen 1 de Mensajes Selectos, toma en una de la página 67 y 68, y él las inserta ahí, y toma textos de la Biblia para mostrar la posición correcta. Por ejemplo, toma Romanos 8:3, que eso lo hemos estudiado, hermano. Y dice que ahí, Romanos 8:3, y la cita de Elena White, Biblia, y Elena White usaba él para demostrar la posición correcta de la naturaleza humana de Jesús, en las lecciones de escuela sabática. Dice, Cristo soportó los pecados y debilidades de la raza humana, tales como existían cuando Él vino a la tierra para ayudar al hombre, en favor de la raza, teniendo sobre sí, esto es importante, las debilidades, esta es palabra de Elena White, Él las toma, del hombre caído. Él debía resistir a las tentaciones de Satanás en todos los puntos en que el hombre era tentado. Y aquí vuelve a tomar otra cita, voy a escribirlo, otra cita en el volumen 1, en la página 274 también. Y ahí dice que desarrolló ese tema Douglas y varios títulos utilizó él en esos temas de la escuela sabática. Por ejemplo, allí él utilizaba textos bíblicos, por ejemplo, Jesús fue hombre, utilizó Filipenses 2 del 5 al 7, después en otros la comprensión mutua, utilizó Hebreos 2:17, que son textos que expresan la naturaleza humana de Cristo caída. Jesús fue tentado, Hebreos 4:15, que lo hemos estudiado, una vida sin pecado, Romanos, lo mismo que hemos estudiado, él ahí lo concentra. Esas escuelas sabáticas de ese tiempo fueron muy valiosas, fueron que hicieron despertar a más gente, despertaron más gente, ¿verdad? Más hermanos que estaban así, ya con la otra tendencia, ¿verdad? Estaban engañados, entonces hubo un despertar. Después dicen, ya la cita, Cristo no fingió asumir la naturaleza humana, Él de hecho la tomó sobre sí, dice. Él era hijo de María, era la simiente de David según la descendencia humana. Ahí está claro. Él declaró ser hombre, el hombre Cristo Jesús. Y él toma otra en esa escuela sabática, el deseado de toda la gente. Ahí mismo la inserta en la página 117, ahí mismo la toma, la adjunta, y dice por 4,000 años estuvo la raza a decrecer, pues, en fuerza, decae fuerza, fue perdiendo fuerza, pues dice, vigor mental y moral, y Cristo tomó sobre sí las debilidades de la humanidad degenerada. Oiga bien, Cristo tomó las debilidades de la humanidad degenerada, únicamente así podía salvar al hombre de las profundidades de su degradación. Y vuelve a seguir tomando en la Review and Herald, el 27 de mayo de 1906, otra cita que toma ahí en la escuela sabática. Dice, Jesús era inmaculado, no porque poseyese carne impecable. O sea, aquí él dice que Jesús era inmaculado, Jesús no pecó, dice, no porque su naturaleza era no pecaminosa, eso quiere decir, sino porque él vivió sin pecar en una carne, dice, pecaminosa, para que lo entendamos. ¿Ve? Así Dios la demostró
que Jesús había demostrado ser posible vivir sin pecar en la obediencia a la ley del Cristo, a quien quiera que se lance enteramente en las manos de Dios. Vamos con Kenneth Wood. Kenneth Wood, hasta el año 1977, mientras Douglas, desde el año 71, el año 72, el año 73, el año 74, Douglas está escribiendo en la Review and Herald, en las escuelas sabáticas, escribiendo libros, contrariando la nueva teología, es decir, luchando fervientemente contra esa nueva teología. Wood está como silenciado un poco y hasta en 1977 comienza él a escribir, a desarrollar también. Aquí están algunos artículos de Wood. ¿Ves? Tal vez no lo leamos todo. Dice que el 5 de mayo de 1977 él se sintió sincronizado para coincidir con el estudio de lecciones preparada por Douglas. Douglas estaba preparando la lección de escuela sabática y dice, yo también voy a apoyar a Douglas, dice. También voy a escribir, voy a apoyar y nos vamos a unir, dice, en fuerza contra la nueva teología. Y comenzó a escribir él, ahí aparece el escrito. Estas lecciones de escuela sabática enfatizaban que Jesús, dice, satisfizo plenamente cada calificación necesaria para la misión de salvar a la humanidad, dice. Exceptuándose su absoluta pureza, Jesús se identificó completamente con la raza humana. Y aquí aparece esta otra que él escribió. No todos los cristianos, dice, aún los adventistas del séptimo día, este es importante, concuerdan con la interpretación de esas que menciona Douglas y otras inspiradas declaraciones. Está diciendo él, el mundo evangélico no cree en esto que estamos escribiendo nosotros. Y en el mundo adventista, ni los mismos adventistas creen en esto que estamos escribiendo, en estas interpretaciones correctas. Ahí mismo está diciendo. En el año 77, Wood, en la Review and Herald, el 5 de mayo, recordemos que él era escritor de la Review and Herald. Y ahí, ¿qué es lo que dice Wood? Wood creía que los adventistas habían sido comisionados, dice, para predicar el mensaje último. Pues. Dice, los adventistas fueron comisionados. Pero dice, hace una pregunta a él en ese escrito. Si ellos han sido comisionados, dice él, ¿están ellos haciendo eso? Dice, ¿están predicando el evangelio correcto? No tan plenamente como debieran, no están predicando el mensaje. Mire, lo está diciendo un erudito adventista dentro de ellos mismos. Y tal vez una razón para eso sea que por años muchos miembros y ministros han tenido miedo, dice, de analizar la humanidad de Cristo. Dice él, muchos pastores tienen miedo de hablar así como nosotros hablamos. Tienen miedo de eso. Tienen miedo que le quiten cargo, tienen miedo que le quiten responsabilidades, tienen miedo, como quien dice, que le quiten hasta el dinero. Tienen miedo, por miedo no hablan, pero nosotros estamos hablando de eso. Muchos, dice, pastores, dicen, no hablan por miedo. Pero aquí dice, por miedo de parecer irreverente también, dice. Ay, no voy a tocar ese tema, dice. Y hacer a Jesús totalmente humano, dice, lo que es nuestro Señor, fue, ¿verdad? También fue divino, dice. Ellos quedaban trastornados cuando algunos miembros de la iglesia y líderes, como ellos, pues, predicaban al Cristo del adventismo histórico. Esos pastores de la nueva teología quedaban trastornados cuando alguien como ellos predicaba al Cristo verdadero con la naturaleza que él vino, trastornados, dice. Al Cristo que vivió como nosotros tenemos que vivir, quedaban trastornados. Que fue tentado como nosotros lo somos, que venció como nosotros tenemos que vencer y que prometió vivir en nosotros por su Santo Espíritu, uniendo nuestra naturaleza humana con su naturaleza divina. Tienen miedo, dice Wood, predicar este mensaje. O sea, que ellos tuvieron valor. Antes que la iglesia, dice él creía esto. Bueno, antes que venga la crisis final, dice, yo pienso, como dice Efesios, que todos tenemos que entrar en la unidad de fe. Él creía esto. Antes que la iglesia proclame con poder divino el último mensaje de advertencia al mundo, la iglesia, los adventistas, ella debe unirse en torno a la verdad sobre la naturaleza humana de Cristo. No podemos estar así, dicen, dos voces dentro de la iglesia. Unos creyendo una cosa, otros creyendo otra cosa toda la vida. Cuando ya se dé la decisión final, venga la crisis final, un solo mensaje va a haber, que es el mensaje verdadero. Los otros van a ser zarandeados. Eso quiso decir él.
Y aquí habla, ya estamos terminando, aquí habla pues de que había que sacarle mayor provecho, dice, al mensaje pues, que estaban predicando, y ahí menciona, dice, que estaban felices con el departamento de escuela sabática, pues, de la conferencia general, porque le permitió esas lecciones trimestrales que estaban llevando a cabo, ¿verdad?, acerca de estos temas de la encarnación. Y después vino otro señor, que era apellido Espental, ese escribió, un teólogo, que eso posiblemente hablemos después de él, que era contrario a la posición correcta, escribió un libro contrario, como quien dice, contrariando a este, atacando a Douglas, y entonces él reaccionó, pero no me da tiempo ya de leer esa parte, pues, la vamos a dejar ahí pendiente, pues. Entonces vamos a terminar ahí, hermano, que Dios nos ayude a entender esto, pues, porque es verdad que es mucha historia, pero es importante tratar de entenderlo porque tiene que ver con salvación o perdición. Si no entendemos estas verdades, vamos a orar para terminar. Gracias, Padre Celestial, por habernos permitido estudiar tu palabra en esta mañana, esta parte histórica. Ayúdanos para que tengamos paciencia en atender esto y tratar de entender esto con la ayuda de tu Santo Espíritu. En Cristo Jesús. Amén.